¿Alguna vez te has preguntado cómo mantenían los alimentos frescos antes de la electricidad? En la época medieval, no podían simplemente meter las sobras en la nevera o pedir comida a domicilio cuando la despensa estaba vacía. Tenían que ser creativos, muy creativos. Algunos de sus métodos eran brillantes, otros extraños y unos pocos completamente hilarantes. Y en ningún lugar era más evidente esta creatividad que en las cocinas medievales. Estos lugares caóticos y bulliciosos no tenían nada que ver con las cocinas relucientes de hoy en día. En lugar de frigoríficos, tenían carnes colgando del techo, hierbas secándose en cada rincón y más sal de la que podrías encontrar en una fábrica de pretzels. La cocina era el corazón de cualquier hogar medieval, siempre llena de humo, con un calor constante y aromas intensos flotando en el aire. Se almacenaban los alimentos básicos, carnes conservadas, verduras secas y enormes cantidades de pan. Lo más curioso es que no tenían ninguno de los ingredientes imprescindibles que usamos hoy. Imagínate tratar de explicarle el ketchup a un cocinero medieval. Tenían que empezar a almacenar comida en cuanto llegaba la primavera, porque el invierno era duro y, créeme, no podían simplemente pedir una pizza cuando las cosas se ponían difíciles. Para conservar los alimentos, todo comenzaba con la sal. No lo creerías, pero la sal era tan valiosa que los soldados romanos eran pagados con ella. De hecho, la palabra salario viene de ahí. Increíble, ¿verdad? En la Edad Media, unos comerciantes en Venecia lograron construir fortunas enteras simplemente controlando el comercio de sal. Eran como los multimillonarios tecnológicos medievales, pero en lugar de vender teléfonos, vendían pequeños cristales blancos. El método de conservación con sal era simple, pero efectivo. Frotaban carne o pescado con enormes cantidades de sal, a veces hasta un 20% del peso total del alimento. La carne se encogía hasta parecer una pasa al sol, pero eso era exactamente lo que buscaban. La sal convertía la comida en una especie de cecina medieval. Una receta de cocina del siglo XIII recomendaba salar la carne hasta que pareciera cubierta de nieve, lo que, siendo sinceros, es lo que ocurre en mi cocina cada vez que se me cae el salero. Lo más impresionante es que encontraban maneras de salar prácticamente todo. El pescado se almacenaba en barriles con capas de sal, como una lasaña poco apetitosa. El cerdo se convertía en jamón y tocino. Incluso las verduras se unían al proceso. Hacían chucrut simplemente salando el repollo hasta que fermentaba. Los médicos medievales incluso pensaban que toda esta sal era beneficiosa para la salud, aunque probablemente les daría un infarto si vieran las guías de nutrición modernas. El gran problema de depender de la sal era su precio. Una libra de sal podía costar el salario de una semana para un trabajador común. Mi historia favorita es la de un pueblo medieval en Francia que intercambió un rebaño entero de ovejas solo por suficiente sal para sobrevivir el invierno. Pero cuando la sal escaseaba, los cocineros medievales transformaban sus cocinas en ahumaderos. Y lo digo literalmente. La habitación entera se llenaba de tanto humo que si un cocinero medieval entrara en una parrillada moderna, probablemente se sentiría como en casa. Excepto que en las cocinas medievales no existían los modernos extractores de humo, así que todo el mundo olía a tocino ahumado las 24 horas del día. Y no es que alguien se quejara. Después de todo, oler a tocino era mejor que oler a, bueno, lo que sea que olía la gente en la Edad Media. El proceso de ahumado era realmente ingenioso. Colgaban la carne o el pescado en chimeneas especiales o en las vigas del techo de la cocina, donde el humo de los fogones hacía su trabajo lentamente. Los mejores tipos de madera para ahumar eran el roble, el manzano y el cerezo, cada uno aportando su propio sabor especial. Un libro de cocina medieval alemán incluso especificaba qué tipo de madera usar para cada carne: roble para la carne de res, manzano para el cerdo y cerezo para las aves de corral. Hablando de ser exigentes con el humo, un dato curioso es que los arqueólogos
encontraron una casa de ahumado perfectamente conservada en Londres de 1375 y después de 600 años, las vigas del techo aún olían a humo. Estos tipos realmente sabían lo que hacían. El humo no solo mejoraba el sabor de la comida, sino que creaba una capa protectora que mantenía alejados a los insectos y las bacterias. Era como si hubieran inventado un escudo de fuerza natural para los alimentos. Pero el ahumado no era solo para la carne. También ahumaban queso, lo que ayudaba a que durara mucho más. Algunos de los quesos más famosos de la actualidad, como el Gouda ahumado, comenzaron como técnicas medievales de conservación. Incluso ahumaban los granos para evitar que se enmohecieran, aunque eso seguramente le daba un sabor bastante peculiar al pan. Mi descubrimiento favorito fue que, en ocasiones, llegaban a ahumar huevos. Imagínate tratar de explicarle eso a tus gallinas. Lo siento, chicas, pero sus huevos van a oler a fogata. En las casas medievales más lujosas, tenían ahumaderos separados con diferentes niveles para distintos tipos de alimentos. El nivel superior era para ahumados ligeros como el pescado, el medio para ahumados intermedios como el cerdo, y el nivel inferior, cerca del fuego, para ahumados intensos como la carne de res. Básicamente, era una versión medieval de un estacionamiento de varios pisos, solo que en lugar de autos, estaba repleto de comida colgante. Pero, ¿qué pasaba cuando el ahumado no era suficiente? Ahí es cuando los medievales recurrían al congelador de la naturaleza. Y créeme, se volvieron bastante creativos con la nieve y el hielo. Las bodegas subterráneas eran como la versión medieval de un refrigerador, solo que en lugar de un dispensador de hielo, tenían sirvientes corriendo en invierno para recolectar nieve y hielo, como si estuvieran en una cacería del tesoro congelada. Los nobles más adinerados construían edificios especiales llamados casas de hielo. Estas no eran simples cobertizos de jardín, eran más bien búnkeres subterráneos para almacenar hielo. La más grande jamás encontrada estaba en el Palacio de Hampton Court. Y adivina qué, podía almacenar hasta 75 toneladas de hielo, suficiente para hacer granizados para un ejército medieval entero. Las casas de hielo tenían forma de cono invertido, excavadas profundamente en la tierra y con paredes extremadamente gruesas. Algunos nobles incluso contrataban maestros del hielo, cuya única tarea era evitar que el hielo se derritiera. Definitivamente, un trabajo con un nombre genial. Y aquí viene un dato asombroso. Estas casas de hielo eran tan efectivas que algunas lograban mantener el hielo congelado durante 2 años. Su secreto radicaba en que colocaban capas de acerrín entre las capas de hielo, creando una versión medieval de un aislante térmico. Creías que tu nevera portátil en la playa era impresionante, pero ellos llevaban la conservación del frío a otro nivel. Sin embargo, no todos eran lo suficientemente ricos para tener su propia fortaleza helada. Ahí es donde las cuevas y las bodegas de piedra resultaban útiles. Las cuevas naturales mantenían una temperatura constante de entre 10 y 13 grados Celsius durante todo el año, lo que las hacía perfectas para conservar alimentos. Los medievales almacenaban en ellas queso, huevos y vegetales. Algunos monasterios incluso construyeron sus propias cuevas artificiales solo para almacenar vino y cerveza. Esos monjes sabían cuáles eran sus prioridades. La parte más divertida del almacenamiento en frío medieval era la forma en que usaban la nieve durante los banquetes invernales. Imagínate ser un organizador de fiestas medieval. Necesitamos 3 barriles de vino, 2 cerdos asados y suficiente nieve para evitar que el pescado se eche a perder. Y quizás un poco más de nieve para las guerras de bolas de nieve. En los banquetes más lujosos, incluso servían postres helados, algo así como raspados medievales con miel o jugo de frutas. Y sí, también dejaban advertencias del tipo, no comas la nieve amarilla, porque algunas bromas nunca pasan de moda. Pero el invierno no duraba para siempre, a menos que vivieras en la Islandia medieval. Y cuando toda esa maravillosa nieve desaparecía, los medievales
recurrían a su siguiente mejor opción: secar absolutamente todo lo que no pudiera escapar. Los medievales convirtieron el secado de alimentos en un arte. Todo lo que no corría lo suficientemente rápido terminaba deshidratado. La carne se convertía en cecina, las uvas en pasas y las ciruelas en ciruelas pasas. Colgaban frutas y verduras en largas cuerdas, decorando sus casas como si fueran festivales de comida que nunca terminaban. ¿Sabías que incluso construyeron torres especiales para secar alimentos? Estas altas estructuras tenían lados abiertos con listones de madera para permitir el flujo de aire mientras mantenían alejados a los pájaros. Una de las más famosas, ubicada en Francia, podía secar más de 900 kilos de fruta a la vez, más de lo que almacena una frutería moderna. Se llenaban con peras, manzanas, higos y cualquier otra fruta disponible. Los locales las llamaban castillos de fruta, lo cual suena mucho más emocionante que deshidratador de alimentos. Algunas de estas torres todavía existen hoy en día, y los arqueólogos han encontrado restos de frutas secas en sus rincones que tienen más de 500 años. Hablando de snacks antiguos, lo más impresionante era cómo perfeccionaron diferentes técnicas de secado para distintos alimentos. Las hierbas se ataban en ramos y se colgaban boca abajo, haciendo que las cocinas medievales parecieran el sueño de un amante de las plantas. La carne se cortaba en tiras ultradelgadas, porque nadie quería masticar un trozo de carne medio seco. Incluso diseñaron habitaciones especiales para el secado con pequeñas ventanas que se abrían o cerraban según el clima, como una versión medieval del control de temperatura. Los libros de cocina de la época incluían instrucciones muy específicas sobre el secado de alimentos. Uno del siglo XIV decía: corta la carne tan delgada como la paciencia en Cuaresma. Otro advertía: si tu carne seca rebota al caer, lo hiciste bien. Si se quiebra, has creado un arma. También secaban pescado, golpeándolo hasta que quedaba prácticamente tan delgado como el papel. Estos peces secos eran tan duros que en una emergencia probablemente podían usarse como tejas para el techo. De hecho, hay una historia sobre marineros noruegos que utilizaban pescado seco como platos. Una forma eficaz de reducir la cantidad de vajilla sucia. Pero lo mejor del secado de alimentos era su ligereza. Una vaca entera podía reducirse al tamaño de una mochila moderna. Los ejércitos medievales adoraban esto, ya que podían transportar semanas de comida sin necesidad de largas caravanas de provisiones. De hecho, los ejércitos medievales tenían oficiales especiales encargados de supervisar los suministros de comida seca. Lamentablemente, su título era algo poco impresionante: guardianes de los almacenes secos. Probablemente no eran los más populares en las fiestas medievales, aunque imagino que los soldados se cansaban bastante rápido de la dieta a base de cecina. ¿Qué hay para la cena hoy, capitán? Carne seca. ¿Y mañana? Carne seca. ¿Y la próxima semana? Haz una suposición salvaje. Pero el secado de alimentos no siempre era suficiente, especialmente en climas húmedos o lluviosos. Es ahí cuando los medievales sacaban su arma secreta: el vinagre. Porque si había algo de lo que estaban absolutamente obsesionados en la Edad Media, era la fermentación. No podías entrar en una cocina medieval sin tropezarte con barriles llenos de verduras fermentando. Lo encurtían todo, y cuando digo todo, lo digo en serio. El repollo se convertía en chucrut, los pepinos en encurtidos, e incluso fermentaban pescado. Una receta de un libro de cocina alemán medieval simplemente decía: déjalo en vinagre hasta que deje de oler a pescado y empiece a oler a arrepentimiento. Algunos historiadores creen que los europeos medievales encurtían más alimentos por persona que cualquier otra civilización en la historia. La ciencia detrás de la fermentación es bastante interesante. ¿Sabes cómo tu madre siempre te dice que no dejes que la comida se eche a perder? Bueno, los medievales aprendieron a dejar que la comida se echara a perder de la manera correcta.
descubrieron que ciertas bacterias buenas podían combatir a las bacterias malas que causaban enfermedades. Un solo barril de chucrut podía alimentar a una familia durante el invierno y proporcionar suficiente vitamina C para evitar el escorbuto. Sí, los medievales estaban combatiendo enfermedades de piratas antes de que los piratas fueran siquiera populares. Pruebas realizadas en recetas medievales muestran que sus alimentos fermentados tenían más bacterias beneficiosas que la mayoría de los suplementos probióticos modernos. Algunos monasterios tenían salas enteras dedicadas a la fermentación. Los monjes mantenían registros detallados de sus experimentos con encurtidos, lo que nos permite saber que un monasterio en Francia encurtió más de 15.000 huevos en un solo año. ¿Puedes imaginar ser el pobre monje encargado de esa tarea? Hermano Juan, ¿cuál es tu sagrado deber? Ah, yo encurto huevos, miles de ellos. Mis manos huelen a vinagre de forma permanente y no he probado otra cosa en 3 años. Los monjes incluso escribían poemas sobre el encurtido. Existe uno de 50 versos que detalla la forma correcta de fermentar nabos. Pero los verdaderos campeones del encurtido fueron los vikingos. Estos tipos llevaron la fermentación a otro nivel. Crearon algo llamado lutefisk, un pescado fermentado y empapado en lejía hasta que adquiría una textura gelatinosa. Sí, leíste bien. Deliberadamente convertían pescado perfectamente comestible en gelatina de pescado. Y lo mejor de todo, lo consideraban un manjar. Hay un viejo dicho nórdico que se traduce como: un hombre valiente teme muchas cosas, pero solo un tonto no teme al lutefisk. Excavaciones arqueológicas han encontrado barriles de fermentación vikingos que aún contienen restos de pescado después de 1000 años. Afortunadamente, nadie ha intentado probarlos. Lo mejor de los alimentos fermentados era que mejoraban con el tiempo, a diferencia de ese sándwich olvidado en tu mochila. Algunas familias nobles medievales tenían barriles de verduras encurtidas que se pasaban de generación en generación como reliquias familiares. Hijo, te entrego este sagrado barril de nabos encurtidos. Fue el último deseo de tu bisabuelo que siguieras agregando vinagre. Se encontró un barril de repollo en escabeche en un castillo inglés que había sido mantenido durante más de 40 años. También usaban la fermentación para hacer medicina. ¿Dolor de cabeza? Prueba un poco de jugo de repollo fermentado. ¿Malestar estomacal? Aquí tienes un rábano encurtido. Los médicos medievales prescribían alimentos fermentados para todo, desde resfriados comunes hasta huesos rotos. Supongo que cuando todo lo que tienes es un barril de encurtidos, todo problema parece requerir encurtidos. Un hospital medieval llegó a consumir más de 50 galones de jugo de verduras fermentadas cada mes. Aunque sigue en debate si esto realmente ayudaba a los pacientes o simplemente les daba otro motivo para quejarse. Pero si querías conservar algo realmente especial, algo que necesitara durar años, había una opción aún más dulce: la miel. Y lo más impresionante de ella es que nunca se echa a perder. Nunca. Los científicos encontraron miel de 3000 años de antigüedad en tumbas egipcias que seguía estando perfectamente comestible. Aunque quizás no sea la mejor idea saquear tumbas antiguas en busca de un bocadillo de medianoche. Los medievales conocían el superpoder de la miel y la usaban para prácticamente todo. La vertían sobre frutas, carnes e incluso aves enteras para preservarlas. Una receta de un libro de cocina medieval sugiere conservar un pavo real entero en miel, porque aparentemente un pollo común no era lo suficientemente extravagante. Los apicultores medievales eran como estrellas de rock. Tenían protecciones legales especiales e incluso podían entrar en propiedad ajena si estaban persiguiendo a sus abejas. Registros de una mansión inglesa muestran que pagaban más al apicultor que al cocinero, lo que deja claro cuánto valoraban su suministro de miel. Un buen apicultor podía manejar hasta 100 colmenas, produciendo suficiente miel para preservar alimentos para todo un pueblo. La parte realmente sorprendente es cómo usaban la miel en la medicina. ¿Tienes un corte feo? Ponte miel.
¿No puedes dormir? Miel con leche tibia. Peste bubónica. Bueno, probablemente la miel no ayudaba con eso, pero lo intentaban de todos modos. Los médicos medievales escribieron libros enteros sobre remedios a base de miel. Un médico famoso prescribía agua con miel para todo, desde el dolor de muelas hasta el mal de amores. Aunque sospecho que los pacientes con el corazón roto habrían preferido chocolate. Aquí hay un dato curioso. Algunos castillos medievales tenían salas especiales dedicadas a la miel. Eran espacios cálidos y secos donde almacenaban los alimentos preservados con miel. Las paredes se volvían pegajosas por los goteos, y al parecer los insectos quedaban atrapados en ellas, como si fueran una versión medieval del papel atrapamoscas. Un castillo dejó registros de que cada primavera tenían que raspar las paredes porque las salas de miel atrapaban más moscas que comida. Los ricos solían conservar frutas exóticas en miel para alardear de su estatus. Oh, ¿nunca has probado limones en miel traídos de Sicilia? ¡Qué ordinario! Servían estas frutas en los banquetes más lujosos, probablemente haciendo que todos los demás se sintieran mal con sus simples nabos encurtidos. Algunos nobles incluso tenían colecciones de frutas preservadas en miel, como si fueran cartas Pokémon medievales. Hay que preservarlas todas. Lo más divertido era la prueba que usaban para verificar si la miel era lo suficientemente pura para conservar alimentos. Dejaban caer una pluma de gallina en ella. Si la pluma se hundía demasiado rápido, la miel estaba demasiado aguada. Un texto medieval advertía: si tu miel no puede sostener una pluma, no puede sostener tu cena. También creían que la mejor miel para la conservación provenía de abejas que habían visitado lugares sagrados, porque obviamente las abejas religiosas producen mejor miel. Pero, ¿y si querías conservar algo y hacerlo más divertido al mismo tiempo? Ahí es donde entraba el alcohol, porque no hay mejor forma de preservar los alimentos que ahogándolos en vino. Los medievales descubrieron que el alcohol no era solo para emborracharse en los festines. También era un increíble conservante de alimentos. Frutas, verduras e incluso huevos podían durar meses si se sumergían en vino o cerveza. Un castillo francés llegó a consumir más de 100.000 litros de vino al año, y solo la mitad era para beber. El resto lo usaban para conservar desde cerezas hasta gansos enteros. Tienes que admirar su lógica. Este vino nos hace sentir bien. Tal vez también haga que nuestra comida se conserve bien. ¿Y sabes qué? Tenían razón. El alcohol eliminaba bacterias y evitaba que los alimentos se echaran a perder. Algunos monasterios medievales tenían bodegas enteras dedicadas a la conservación de alimentos en alcohol. Los monjes pasaban sus días preservando frutas en vino y luego escribiendo poesía sobre ello. Eso sí que es vivir la mejor vida medieval. El manjar más popular eran las frutas borrachas, básicamente los adornos de cócteles de la Edad Media. Sumergían ciruelas, cerezas y duraznos en vino especiado hasta que se convertían en pequeñas bombas de sabor alcohólicas. Una receta advertía: estas frutas te alegrarán el doble que las frutas normales. También conservaban carne en alcohol, aunque eso probablemente tenía más que ver con la desesperación que con el buen gusto. Nada grita: nos estamos quedando sin opciones, como un pollo flotando en un barril de cerveza. Aquí viene algo extraño. Conservaban huevos en alcohol. Los rompían dentro de barriles llenos de vino o cerveza, donde se encurtían de alguna manera. Las tabernas medievales servían estos huevos con alcohol como aperitivo, porque aparentemente los huevos en vinagre tradicionales no eran lo suficientemente emocionantes. Existe una historia sobre un mercader que intentó comerse 3 huevos conservados en vino por una apuesta y terminó cantando canciones de taberna en latín, a pesar de que ni siquiera sabía latín. Los más adinerados se volvieron bastante creativos con la conservación en alcohol. Colocaban capas de frutas con diferentes tipos de vino para crear patrones vistosos en los frascos. Una familia noble tenía un barril especial donde conservaban frutas en capas alternas de vino tinto y blanco.
formando un diseño a rayas que parecía una bandera medieval. Eso sí que era material digno de un Instagram medieval. Los registros de una cocina real muestran que gastaban más dinero en vino para conservación que en carne. Aunque, conociendo a la realeza medieval, probablemente se bebían la mitad del suministro de vino de conservación. Pero lo mejor de todo es que descubrieron que cuanto más fuerte era el alcohol, mejor funcionaba como conservante. Esto llevó a una, digamos, investigación entusiasta sobre la destilación. No, mi señor, no estoy haciendo vino extra fuerte por diversión. Es para conservar estas, muy importantes peras reales. Sí, eso es, peras reales. Y así es como los medievales lograron conservar sus alimentos de 7 maneras distintas. Desde la simple sal hasta el elegante vino, encontraron la forma de mantener su comida comestible contra viento y marea. La próxima vez que abras tu nevera, dale las gracias a tus ancestros medievales por haber inventado todos estos métodos de conservación. Aunque quizás sea mejor saltarse los huevos en vino.